Muy bien. Entonces, nosotros también debemos saber que el tema de la base de datos en la nube tiene unas ventajas de trabajar en este esquema de almacenamiento. Yo algún momento ya hice un pequeño resumen en esta clase, y si no le hago ahora en unos cuantos segundos. Nuestra institución es lo que es y referente en el tema de modalidad de educación en línea, como lo define el reglamento que rige la educación superior acá, aunque yo ya lo he dicho, esto es educación virtual, porque nosotros no compramos servidores, sino que trabajamos con nuestra base de datos en la nube, y es allí que nosotros tenemos una alta escalabilidad. Entonces nos permite que fácilmente podamos crecer según las necesidades. Empezamos nosotros con 5.400 estudiantes en el 2018. Luego, con la modalidad virtual, fuimos subiendo 16.000, 22.000, 32.000, y en la actualidad ya estamos por los alrededor de 70.000 estudiantes. Y si contamos los estudiantes de posgrado más los estudiantes de admisión, estamos alrededor de los 100.000 estudiantes conectados. Entonces, cada vez que tenemos estos crecimientos, comprar servidores, no, es trabajar en la nube. Nos permite simplemente remitirnos a un acuerdo para obtener más almacenamientos. En la nube también tenemos mayor seguridad, porque los que nos ofrecen este servicio tienen ya una seguridad mejorada, con medidas de autenticación, multifactor, encriptación de datos y una serie de controles que, si no tuviéramos la nube, deberíamos implementarlos en nuestra infraestructura propia. También tenemos una mayor eficiencia, porque la nube te permite que los usuarios puedan acceder desde cualquier lugar y de cualquier momento. Ellos tendrán allí ya sus enlaces redundantes para no caerse, no estar la base de datos fuera de línea, y también para poder ser accedidos desde diferentes partes del mundo. Y vamos a ver ahora las funciones de un sistema de gestión de base de datos. Para ello, debemos concebir que un DBMS o sistema de gestión de base de datos es el que se encarga de la gestión y asegura los datos dentro de la base de datos. ¿Ok? Entonces, dentro de esas funciones, primero debemos revisar los componentes. Los componentes de un DBMS. Entonces, por un lado, nosotros tenemos, ¿sí? ¿Qué tenemos por acá? La parte de los usuarios de programas de aplicación, como son los programadores. Ustedes construyen sus programas de aplicación, son usuarios también, los programadores. Son usuarios que acceden al sistema de gestión de base de datos. ¿Qué más? Ustedes son los usuarios, hacen los programas y los usuarios hacen consultas a través de los sistemas a DBMS. Entonces, por acá tenemos el DBMS. Ya vamos a revisar qué es lo que tiene el DBMS. Y luego está un usuario especializado, avanzado, que es el DBA, o Database Administrator, o administrador de base de datos, que es el que crea los esquemas de las bases de datos. Los usuarios son los que hacen las consultas, y los programadores son los que crean los programas de aplicación que acceden a las bases de datos. Ya cuando hablamos del sistema de gestión de base de datos, que está acá, el que tiene, entre otros componentes, primero tiene un procesador DML. ¿Qué es el procesador DML? El que hace el procesamiento de esas sentencias select, insert, delete y update. Que esos usuarios hacen consultas también. Tenemos acá un procesador de consultas a través de la sentencia select. Luego, siempre una función que tiene el DBA es crear las estructuras. Las estructuras se crean ¿con qué tipo de sentencias? Nosotros dijimos al inicio de la clase qué tipo de sentencias son las que crean. Son las que están aquí, las DDL. Entonces, existe un compilador de sentencias de definición de datos, donde se hace el create table, create view, create procedure, ¿sí? O cuando usted quiere modificar una tabla, la sentencia alter table, y así sucesivamente. Todas las sentencias DDL son manejadas por este compilador DDL.
que este compilador DDL accede al gestor de diccionarios, que es el diccionario, es donde se guarda la metadata, datos acerca de los datos. Los sistemas de base de datos o el DBMS tiene dentro de bases de datos acerca de estos datos. Es decir, si usted hace un select a una tabla del sistema, va a ver que ahí están todos los nombres de todas las tablas. Y si usted hace un select a una tabla del sistema, va a ver que ahí están todas las columnas que tiene una tabla, por ejemplo. Entonces, eso es el diccionario de datos y se actualiza. ¿Por qué? Porque allí es donde se crean, cuando se crean los objetos y deben estar reflejados en ese esquema o en esa estructura de almacenamiento de cómo están los objetos dentro de una base de datos. Entonces, luego, usted por fuera del DMS tiene toda esta parte, que esto ya es sistema operativo. Ahí está el sistema de gestión de archivos, que ya lo explicamos. Es el que maneja ya la operación de entradas y salidas en el hardware directamente. Y entonces allí es donde están los métodos de acceso al almacenamiento secundario. También el sistema operativo es el que maneja los buffers del sistema, donde son área temporal de memoria que son manejadas por el sistema operativo para poderlos procesar. Entonces, esos son los componentes que usted tiene en un DMS. Luego, nosotros debemos estar claros que cuando hablamos de definición de datos, usted tiene un esquema lógico, tiene un modelo de datos y tiene estructuras de datos. El DBMS es aquel que le permite hacer esa estructura lógica, es decir, cómo se construyen los campos, las tablas, las relaciones, las claves, los índices, para organizar de manera eficiente y lógica los datos. Los modelos de datos son creados en un DBMS y son una representación abstracta, es decir, cómo usted tiene la relación entre esta tabla y la otra tabla. Ya veremos eso la próxima clase, el detalle de los modelos de datos. Y las estructuras de datos son las definiciones de las columnas o campos que se crean en las diferentes bases de datos y que luego son accedidas para poder almacenar los datos. Cuando trabajamos con base de datos, nosotros tenemos una independencia de los datos, situación que no se tenía cuando trabajábamos con sistemas de archivos. En la explicación que se dio, cada archivo usted lo tenía con programas de aplicación que manejaban esos archivos. Acá no. Usted puede tener por un lado los datos en su base de datos y pueden tener diferentes programas de aplicación que pueden estar en diferentes plataformas inclusive. Usted tiene una base de datos que está en SQL Server, puede ser accedida desde Python, puede ser accedida desde .NET, puede ser accedida desde PHP. Entonces hay una abstracción. Entonces los DBMS le brindan esa independencia entre el esquema físico y lógico de los datos y por lo tanto usted puede tener esa diversidad de lenguajes de programación accediendo a una misma base de datos, porque no se casa con una base de datos el lenguaje de programación. ¿Ok? Ya hablamos acerca de la seguridad, entonces los desarrolladores deben estar claros que cuando ellos hacen sus programas, crean objetos en las bases de datos, se debe dar permisos a los usuarios, a los objetos que están creando sus programas de aplicación. ¿Ok? Cuando hablamos de manipulación de datos, esto ya lo expliqué, pero ahora se lo dejo aquí formalmente, estamos hablando de inserción de consultas. ¿Todo mediante qué? Mediante SQL, que ya se dijo que era SQL, es el lenguaje estructurado de consultas. Aquí se lo digo, es el lenguaje estructurado de consultas. Y cuando hablamos de modificación para esta lámina, yo le dejo que estoy hablando del update y estoy hablando del delete. No las hemos separado en esta lámina porque esos son los que me permiten modificar. El uno cambia los datos, los contenidos de registros y el otro elimina registros. Pero están asociados acá dentro de la manipulación de datos en lo que dice modificación. La integridad de datos. Y con esto yo quiero que si yo sé que en la noche ya es un poco cansado, y yo le digo ahí, por favor,
vengo a explicar algo que es de lo más complejo de comprenderlo y a veces de programarlo y de implementarlo, que es lo que es la integridad de datos, ¿sí? La integridad de datos, que le explicábamos en algo en la parte anterior, implica primero la consistencia de los datos, la seguridad de los datos y los mantenimientos de los datos. Entonces, todos estos elementos me permiten garantizar que los datos estén bien en la base de datos, ¿sí? Pero para ello, nosotros debemos recurrir a ciertas herramientas que me da la base de datos. Por ejemplo, en el tema de seguridad, algunos motores de base de datos me permiten encriptar campos clave. Yo puedo con funciones encripto para que nadie pueda ver lo que está. Cuando hagan un select, una consulta, salgan puros caracteres raros y solamente quien tiene en la programación la forma de desencriptarlo, lo puede ver. ¿Que usted quiere encriptar todos los campos? No, no es buena práctica, porque en el momento de encriptar y desencriptar hay un tiempo de procesamiento y no sería justo que todo ese tiempo de procesamiento pague el usuario esperando, ¿sí? Asociado a lo que vimos hace un momento viene el control de la concurrencia. Yo expliqué en la clase anterior que la concurrencia, cuando trabajamos en sistema de archivos, yo tenía que programarla. Es decir, yo tenía que bloquear el registro para que alguien no lo ocupe mientras lo estoy modificando. En las bases de datos ya no tengo que hacer eso porque ese conflicto de exclusión mutua, los DMS controlan el acceso simultáneo a las bases de datos de múltiples usuarios. Entonces, aquí esto está garantizado por usar bases de datos. El DMS controla eso. La gestión de transacciones. Aquí es donde le digo, por favor, prestemos atención a esta explicación porque el DMS permite manejar transacciones. ¿Qué es una transacción? Una transacción es un mecanismo en las bases de datos, ¿sí?, que garantiza que se ejecute la totalidad de manera atómica, ¿sí?, y se mantenga la consistencia de los datos. Ya vamos a ver en ejemplo. Si yo tengo que hacer una venta, todos hemos de haber hecho algún pago en algún centro comercial y seguro que se dan cuenta que el señor antes de dar enter se asegura que cobró de manera satisfactoria y da enter. En el momento que da enter o da a procesar su pago, ¿qué hace? Genera una factura y luego genera un pago, le cobra a usted y genera ese cobro y luego hace una descarga del inventario porque ya no hay 5 productos, porque este se lleva 3, deberán quedar 2. Entonces hay una serie de procesos de manipulación de datos asociados a esa única y simple aparente transacción de grabar una factura. Para comenzar, cuando usted trabaja con una factura, usted debe saber que una factura se la guarda al menos en 2 tablas. La parte de la cabecera va a la tabla que se llama cabecera de factura, donde están todos los detalles, los ítems, van a una tabla que se llama detalle de facturas. Y entre la tabla cabecera de facturas y detalle de facturas, hay una relación. ¿Cuál es la tabla padre? Cabecera de factura, sí, esa es. Y detalle o la tabla hijo es el detalle de facturas. Listo. Entonces ya vemos que cuando se hace una factura, al menos hay que grabar en 2 tablas. Y a su vez, cuando usted emite una factura, cuando usted vende algo, hay que actualizar el inventario. Entonces hay que modificar el maestro de inventarios porque ya no hay la existencia que tenía antes, sino hay que rebajar lo que estoy vendiendo en esa factura. Entonces, con solo ese proceso, estoy modificando, alterando los contenidos de 3 tablas. A 2 le hago insert y a una le hago update. ¿Qué ocurre? Que yo estoy trabajando eso, doy enter y alguien le desconecta, se cae o da un error, o el valor no era el adecuado y se dio un error. Y usted ya
insertó la cabecera de la factura, luego del resto de procesos de actualización no se hicieron y queda ahí descuadrado su inventario. ¿Sí? O descuadrada la factura porque de pronto no insertó el detalle. O en el peor de los casos, hizo la cabecera, hizo el detalle y no actualizó el inventario. ¿Cómo se corrige eso? Con transacciones. Transacciones, solo los motores de base de datos le permiten hacer. ¿Cómo hace eso usted? Usted pone en el inicio del código begin transaction. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ese inicio, todas las sentencias SQL que vienen se deben ejecutar hasta donde encuentre otra sentencia que dice commit transaction. Y si usted tiene 4 sentencias, aquí puso commit, se ejecuta la 1, se ejecuta la 2, se ejecuta la 3. Y cuando llega a la 4ª sentencia, ya hace commit y se ejecutan todas. ¿Sí? Si cuando iba acelerando, perdón, actualizando, y de aquí solo procesó 2, y aquí se da un error, faltan 2, se hace un proceso de reversión, de tal manera que garantiza la integridad de la base de datos. Y se dará un mensaje y dice, se ha reversado el proceso, no se ejecutó de manera satisfactoria la creación de esa factura, vuelva a hacerlo. Eso es gestión de transacciones que permiten la base de datos. ¿Sí? Porque en el procedimiento te pone on error. Si se da un error en ese bloque de código, go to o vaya o ejecute un rollback transaction. Así se llama. Rollback. Reversar todo lo que ha hecho hasta ese punto, porque esto se debe ejecutar todo o nada. Eso es el manejo de transacciones. Y aquí está, como para explicar gráficamente lo que le he dicho. Yo tengo una transacción de venta. Creo la factura, para eso voy a la tabla de cabecera de factura y agrego los campos necesarios. Voy al detalle de factura y agrego los campos necesarios, los datos necesarios. Y luego tengo que actualizar el inventario a la existencia, rebajar el código de ese producto, restarle lo que he vendido. Y esto viene ejecutándose. Si por esas cosas de la vida yo hago esta sentencia, hago la de acá y aquí se da un error, entonces esto de acá no se logra ejecutar la actualización del inventario. Entonces, ¿qué hace? Un rollback. Reversa lo que hizo antes. Eso es manejo de transacciones. Que se hace en base de datos. Usted ya va a programar eso. Bueno, avanzando en nuestra clase, nosotros tenemos que una tarea que ejecutan el administrador de la base de datos es la recuperación de datos. Cuando hay fallos, hay que restaurar los respaldos de esa recuperación, que previamente usted, como administrador de base de datos, deberá haber hecho una copia de seguridad y ante una falla, ¿sí? Usted puede recuperar los datos. Eso es una tarea del administrador de la base de datos, el DBA. La seguridad de los datos también es responsabilidad del administrador de la base de datos. Él va a controlar los accesos. Si es necesario encriptar, él sugiere al programador cómo encriptarlo y qué funciones de encriptamiento utilizar. Y es responsabilidad también del administrador de base de datos hacer auditoría de datos. Puede usted, a través de herramientas del motor de base de datos, levantar las auditorías. Entonces usted tiene una pantalla donde va viendo todo lo que se ejecuta en el motor de base de datos. Si usted desea, eso lo direcciona a una tabla y luego consultará en diferido esa tabla. Y así puede controlar lo que hacen los diferentes usuarios en el sistema. ¿Que siempre es necesario tener auditorías? No, no siempre. ¿Por qué? Porque esto degrada el sistema, porque esto significa que él está haciendo un seguimiento y ahí presentándole en pantalla o grabando en una tabla para luego que usted la consulte. No es adecuado. Veremos cómo implementar auditorías solamente en campos o en operaciones sensibles y a través de programación. A través de programación sin tocar el código de los programas. Eso veremos cuando trabajemos con trillas. Ahí se explicará cómo implementar esto. Algo adicional, que cuando usted está trabajando en un ambiente real de procesamiento de datos, usted debe tener campos de auditoría en las tablas.
Si usted tiene una tabla que se llama provincia, donde tiene el código de la provincia y la descripción de la provincia, no tiene más. Entonces, mi recomendación es que usted al menos debe agregar 4 campos adicionales en cada tabla. Esto es buena práctica, no lo encuentra normalmente en cualquier libro. Usted tiene que crear fecha y hora de creación de ese registro y usuario que creó ese registro, porque luego, si usted quiere, lo deja allí. Entonces hace un select a esa tabla y dice, ah, mira, la provincia de Guayas, que la pusieron con doble L, está mal colocado, lo hizo tal usuario y en tal fecha. Allí tenemos. Estos son auditorías que no se levantan a través del motor de base de datos, sino que se dejan en cada tabla. ¿Sí? ¿Qué es también recomendable dejar en cada tabla? ¿Sí? ¿Quién fue el último que modificó la tabla y a qué hora y en qué fecha lo hizo? Ahí están los 4 campos adicionales que yo sugiero ubicar en cada tabla. ¿Ok? La administración de datos es un rol que no todas las empresas lo tienen, que básicamente hace monitoreo del sistema, pero a través de operaciones, de acciones de un sistema informático, más no directamente sobre las herramientas de manejo de base de datos, porque el administrador de datos no es un técnico, o sea, no necesariamente es un técnico, pudiera serlo. Generalmente es una persona vinculada a la administración, a la ingeniería industrial, que conoce de procesos, y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser administrador de datos. Y cuando alguien quiere crear un campo, dice, ah, él sabe, eso va en tal tabla, eso ya está por acá. El administrador de datos no está disponible en toda organización. La mayoría de las veces esta función se la endosan al administrador de la base de datos. Que si tienes que crear un mantenimiento a la tabla y tienes opciones ya programadas para hacerlo, también lo pudiera hacer el administrador de datos, hacer mantenimiento a la base de datos. Ahora sí, a partir de aquí, todo lo que viene, eso sí es netamente técnico y lo ejecutan, ¿quiénes? Lo ejecutan el administrador de base de datos. La administración de base de datos es de unas tareas que en su momento yo lo dije, un poquito bien remunerada y su nivel de importancia sí que lo tiene. Entonces son actividades asociadas a la configuración, al mantenimiento del sistema de gestión de base de datos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la instalación y actualización. Él es el DBA es el que implementa por primera vez el DMS. Él sale un service pack porque hay una falla en el DMS, él se encarga de colocar esos parches y las actualizaciones a la base de datos para que no tengamos problemas. La configuración, mover ciertos parámetros y opciones del DMS, como por ejemplo definición de los tamaños de la base de datos, la optimización de la memoria, que eso se define en el DMS, esas configuraciones las hace el DBA. La creación de las bases de datos, él crea las bases de datos y los objetos de las bases de datos, como son tablas, índices, vistas, procedimientos almacenados, según lo requieran los desarrolladores, previo a una validación, porque no va a crear él todo lo que le pide el programador, porque puede ser que ya existan esos objetos en la base de datos. La seguridad y autorizaciones, todo lo que es el manejo de las cuentas de usuario, los roles, la generación de claves, la asignación de permisos y de privilegios, así como el control de acceso a los diferentes elementos u objetos de la base de datos, se definen a través de las funciones del administrador de base de datos. Ya lo anticipamos, él es el que se encarga de la programación de los respaldos periódicos. Si hay que restaurar, él se encarga de restaurar esos respaldos que tiene ante algún desastre. Él monitorea el rendimiento y la optimización del funcionamiento del DMS. Él está en una consola viendo o tiene alertas que le disparan mails o mensajes que le dicen, hey, hay un problema en tal servidor con tal objeto. Entonces él revisa y ve la forma de optimizar eso que se está demorando mucho.
Entonces se revisan las estadísticas, se revisan los índices y es en esencia eso, que el administrador de base de datos va a ser el responsable de ver el rendimiento y la optimización de la base de datos. Administración de base de datos, que usted lo ve en asignatura que se llama gestión de base de datos, tiene asociado también la replicación de base de datos. Usted tiene aquí un servidor que graba ciertos datos y tiene otro en la China, o en alguna parte del mundo, y que es una réplica de lo que usted tiene. Se configuran y se sincronizan esos sistemas y la corrección de esos errores a veces implica relacionarse con el proveedor de la base de datos, adquirir los privilegios de acceso a esas bases de conocimientos para poder revisar cuál es la solución idónea para los problemas, es responsabilidad del administrador de base de datos. Muy bien, de esta forma hemos llegado a la parte final y yo lo que quiero saber ahora, si tienen alguna inquietud, y también le anticipo que la próxima sesión estaremos revisando lo que son los modelos de datos, los elementos básicos de un modelo de datos y las reglas del negocio, donde ya de a poco vamos a empezar a modelar una base de datos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta de la clase de hoy? No. Procesamos este archivo que ya constituye un recurso de aprendizaje para ustedes. Que tengan muy buenas noches.